concluir la sesión del Consejo de Ministros, en la cual el presidente, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, va a dar un mensaje, un pronunciamiento. A la ciudadanía. Como ustedes saben, acabamos de concluir una edición más de nuestro Consejo de Ministros y, como siempre sucede, y respetando el derecho a la información de la población y la transparencia para la información luego de estas reuniones de los señores ministros de Estado, quiero dar cuenta de los acuerdos, no sin antes mencionar dos asuntos de la más alta importancia para el país. En primer lugar, antes de iniciar, quiero resaltar la participación de la señora Presidenta Constitucional de la República en el 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. Ella ha tenido reuniones importantes el día de hoy. Mañana hará el uso de la palabra en la Asamblea General Central. Va a tocar la campana en la Bolsa de Valores de Nueva York y va a tener una serie de reuniones bilaterales, no solamente con algunos presidentes como el presidente de Chile, sino también una audiencia privada con el secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Guterres. Y también quiero mencionar que la Presidenta de la República ha participado en el Consejo de Ministros el día de hoy, haciendo uso de la ley habilitante y de desarrollo constitucional. Ha participado en estos debates desde Nueva York y hay varios anuncios que ella misma ha hecho y que quisiera comentar en este momento. Efectivamente, se ha acordado declarar en estado de emergencia a 3 distritos, 3 localidades del país, como lo explicará posteriormente el señor Ministro del Interior, en los que se hace necesaria una presencia inmediata y de emergencia de las fuerzas del orden en estas localidades. Estamos hablando de San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres en Lima y Sullana en Piura. Esta declaratoria de emergencia, ¿qué va a permitir? Va a permitir el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional, pero el apoyo estratégico y los activos críticos a cargo de las Fuerzas Armadas. Y también esto va a permitir que se pueda ingresar, extender las actividades y las funciones policiales en el control del orden interno, ingresar a las reuniones donde se consideren que existen sospechosos y dar golpes contundentes a quienes están delinquiendo, amenazando a la población y convirtiendo la alarma en un modo de vida, y eso es absolutamente inaceptable. Por eso que la Presidenta lo ha anunciado y seguramente esta medida se está publicando en las próximas horas, si no es a primera hora del día de mañana. Igualmente, se ha dispuesto, lo dirá también el señor Ministro de Defensa, una inmediata auditoría a todo el material de guerra de las Fuerzas Armadas. Esto lo va a explicar el Ministro de Defensa como una de las medidas que se han tomado a nivel de gobierno. Por mi parte, debo anunciar también algunas otras medidas muy importantes para el país. Se ha aprobado la solicitud de un crédito suplementario de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante el fenómeno del Niño, la lucha contra la anemia, la reactivación de las regiones. Este crédito suplementario asciende a 4.980 millones de soles y el Ministro de Economía explicará estos alcances. Debo destacar en estos acuerdos, dentro de este crédito suplementario, está, por ejemplo, la bonificación extraordinaria a casi 260.000 servidores del sector salud y la continuidad del cambio del grupo ocupacional y línea de carrera de 147 profesionales de la salud en diversos gobiernos regionales. También está dentro del crédito suplementario, entre otras medidas muy importantes para el país, la operación del establecimiento de salud en Picota, Yurinaki y Santo Domingo en Piura, para seguir mejorando la salud de nuestra población. También hemos aprobado unas medidas muy importantes, medidas excepcionales y temporales para seguir apoyando con créditos al programa Impulso MIPE, que está dirigido concretamente a las medianas y pequeñas empresas. Se está ampliando la capacidad de crédito, porque son las grandes conductoras de la reactivación económica, y vamos a entrar con fuerza a apoyar a estas entidades. Igualmente, mañana se van a dar detalles en el COE, en Chorrillos. Se ha aprobado declarar emergencia hídrica
a más de 544 distritos. La Presidenta de la República también lo ha anunciado el día de hoy y es otro de los acuerdos que ha tenido el presente Consejo de Ministros. Señoras y señores periodistas, yo creo que las medidas que está tomando el gobierno en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana y seguramente las próximas medidas radicales que vamos a tomar una vez que el Congreso nos dé las facultades legislativas van a estar destinadas no solamente a proteger a la población, sino a bajar la sensación de inseguridad ciudadana en el país. Porque ese es nuestro deber y nuestra obligación es trabajar día a día concentrándonos en los grandes problemas del país, que son la atención de los más necesitados, la atención de la salud de los más pobres, la atención de la seguridad de todos aquellos peruanos que viven aterradas por estas hordas de criminales que hacen tabla rasa el respeto por la dignidad y la integridad de las personas. Y también vamos a repetir en este momento lo que anunció la Presidenta de la República: no va a haber prórroga en la inscripción y el empadronamiento respecto de las dos normas que sobre migraciones se han dictado. Y también a ese respecto oportunamente vamos a anunciar unas medidas muy severas en ese campo. Dicho esto, doy el uso de la palabra al señor Ministro del Interior. Muchas gracias, señor Premier. Señores periodistas, buenas tardes. Efectivamente, afirmando lo que el señor Premier acaba de anunciar, del sector interior, juntamente con la Policía Nacional, ante estos últimos hechos lamentables, por cierto, y execrables, que ha pasado en San Juan del Lurigancho especialmente, donde varias personas han salido heridas luego de haber hecho explotar delincuentes, granadas de guerra. No podemos ser indiferentes. Creo que la indiferencia es uno de los insumos principales para la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de informar el día de hoy al Consejo de Ministros sobre los problemas que hay en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y también en Sullana. De manera que una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros debe ser aprobado el estado de emergencia como corresponde y mañana debe ser publicado en el Diario El Peruano. Sin embargo, también quisiera adicionar que no solamente en este control, digamos, migratorio, donde muchos son de ellos entran en forma irregular, así como también crimen transnacional. Por cierto, también se va a hacer un control riguroso sobre armamento, munición y explosivos que entran y salen del país. Eso es uno de los temas también principales que se ha tocado el día de hoy, de manera que eso nos va a permitir tener una mejor seguridad en nuestro país. Además, sobre el tema de flujo migratorio, uno de los temas que dentro de poco ya culmina el 10 de noviembre especialmente, la señora Presidenta lo ha anunciado también, vamos a ser inflexibles. Por lo tanto, va a haber una campaña comunicacional para que todos los extranjeros que están en forma irregular regularicen, de tal manera que aquellos que no cumplan se van a tomar medidas como corresponde. Salida del país. Muchas gracias, señores. Gracias. El señor Ministro de Defensa. Muchas gracias, señor Premier. Un saludo a los medios de prensa y por su intermedio un saludo fraterno a todos nuestros ciudadanos que nos están escuchando en estos momentos. Primeramente, lamentar lo ocurrido en el accidente de un bus interprovincial en la ruta Huanta-Huancayo, en el distrito de Anco, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica. El saldo es un número de 25 personas fallecidas y 34 personas heridas y lesionados. Ellos, los heridos y lesionados, están siendo evacuados y atendidos en diferentes hospitales y clínicas de los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Huancayo. Se ha dispuesto toda la plataforma de gestión de riesgo de desastres a través del Instituto Nacional de Defensa Civil, con apoyo de bomberos, personal de salud, Dirección de Salud, Ministerio de Salud y otros sectores, hacer el traslado de los cuerpos de los lamentablemente fallecidos y el tratamiento a nuestros heridos con todas las capacidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas en aviones y helicópteros.
en el marco del desarrollo y apoyo ante esta situación de contingencia y emergencia. Segundo aspecto, con respecto al estado de emergencia declarado en las zonas fronterizas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Madre de Dios y Tacna, en apoyo a nuestra Policía Nacional, no solamente para el control de migrantes que ingresan de manera irregular, sino también en un control específico sobre los ilícitos que se desarrollan en la zona de frontera, particularmente en lo que es armamento, munición y explosivos. Suministros logísticos que los delincuentes y las bandas organizadas vienen siendo abastecidos desde el exterior y desde el interior de nuestro país. Por lo tanto, en el marco de ello y el apoyo que vamos a hacer a nuestra Policía Nacional para evitar ese flujo logístico de dicho material, se ha dispuesto una auditoría técnica de todo el material de guerra de las instituciones armadas, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, para ejercer un control y una supervisión más estricta de todo el material que esté a buen recaudo en nuestro arsenal, compuesto de almacenes, compuesto de polvorines, para, vuelvo a repetir, realizar un control estricto y que ese material no sea parte del suministro que se viene llevando a cabo en las acciones delincuenciales. Tercer y último aspecto, finalmente se ha aprobado también el estado de emergencia, tal como lo ha descrito el señor ministro del Interior, en los distritos de Lima, de San Martín de Porras, de San Juan del Lurigancho y el distrito de Sullana en el departamento de Piura. Las Fuerzas Armadas, en el marco de sus competencias, apoyarán a la Policía Nacional, vuelvo a repetir, en el marco de sus competencias y procedimientos, van a apoyar a la Policía Nacional cuando lo sea así requerido. Es un trabajo muy coordinado que se tiene que hacer para proteger los activos críticos y en el devenir del desarrollo de planes de operaciones que va a llevar a cabo nuestra Policía Nacional. Muchísimas gracias. La señora ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Gracias, Premier. Buenas tardes a los señores de la prensa. Es prioridad para el Gobierno y para la señora Presidenta la atención de la emergencia, el déficit hídrico. La atención y proteger la vida de la población y de nuestros cultivos y de nuestros activos. Es por ello que el día de hoy en Consejo de Ministros se ha aprobado el Decreto Supremo de Emergencia de Déficit Hídrico y Peligro Inminente en 14 departamentos, de 131 distritos a 544 distritos, entre ellos los principales. Por ejemplo, tenemos a Puno 85 distritos, a Huánuco 54 distritos, Huancavelica 71 distritos, Cusco 77 distritos, Arequipa 32 distritos, Ancash 51 distritos, Apurímac 18 distritos. Este decreto supremo va a permitir que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan ejecutar, accionar dentro del marco de sus competencias, puedan ellos en materia de gestión de desastres, por ejemplo, puedan hacer contratación directa dentro del marco de gestión de desastres, puedan ellos realizar acciones para que puedan atender la emergencia. Asimismo, puedan comprar kits de emergencia, kits veterinarios, alimentos para sus ganados, por ejemplo, también puedan hacer abastecimiento y provisión de agua, control y medición de canales de riego. Es lo que se pueda realizar y puedan hacer. Se viene trabajando también de manera multisectorial desde el Ejecutivo para poder atender la emergencia en déficit hídrico. Más adelante nosotros mañana en el COE vamos a declarar también con los ministros para poder señalar y establecer un plan de prevención que se viene trabajando a nivel de déficit hídrico. Gracias. Gracias, ministra. Finalmente, el ministro de Economía. Buenas tardes, señores y señoras periodistas. En primer lugar, expresar mis más sentidas condolencias a los deudos del accidente en Huancavelica. Tal como ha señalado el Premier, el día de hoy se han aprobado dos medidas de carácter económico de mucha importancia. En primer lugar, el crédito suplementario por 4.980 millones de soles, que va a seguir financiando la reactivación, va a seguir financiando la atención de la emergencia. Hay recursos para la anemia y lo más importante, hay más de 200 millones de soles que se van a destinar a darle un impulso a la seguridad ciudadana, tal como ha señalado el ministro del Interior.
Esto debería enviarse a lo largo de estos días al Congreso de la República para su pronta aprobación. Y en segundo lugar, otra medida de carácter económico potente, se está ampliando el programa de Impulso Mi Perú de 3.000 a 5.000 millones de soles. Estos recursos adicionales van a permitir seguir financiando la reactivación de nuestra economía. Y hemos incorporado una diferencia. Además de incluir a las micro y pequeñas empresas, estamos incluyendo el financiamiento a las medianas empresas, ampliando los créditos hasta 300.000, incluso 1 millón de soles. La desaceleración económica, los efectos climáticos han tenido un impacto negativo en algunos sectores como la agroexportación, la pesca, y en ese sentido lo que buscamos es que este programa Impulso Mi Perú continúe apuntalando la recuperación del país. Y ya para terminar, 2 noticias importantes. Uno, la confianza empresarial que publica Apoyo Consultoría está en el nivel más alto de los últimos 4 años. Y en segundo lugar, una encuesta de la propia empresa consultora ha situado al Perú en el primer lugar de destino de inversiones para el 2024. Hemos pasado de abril de estar en el 5º lugar al primer lugar, entonces esas son señales importantes de cara hacia la recuperación económica del país. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Adelante. Buenas tardes, ministro. Pablo Ramos, de Huelan Noticias. Importante la noticia sobre el estado de emergencia, pero también es importante aclarar de qué manera este se va a dar, sobre todo cuando en tiempos importantes, el año pasado se habló de estado de emergencia y muy poco se pudo realizar en favor de la seguridad. Y sobre todo cuando está en debate, una vez más, el tema del denominado terrorismo urbano, ¿no? Esta mañana el alcalde de Lima lo ha puesto una vez más en agenda. En el Congreso de la República va a ser visitado esta tarde por el alcalde de Los Olivos para hacer la propuesta. Quisiera su opinión con respecto a ello. Y lo último, nada más, en el afán de la transparencia también, como usted lo señala, quisiera que nos precise cuáles fueron los temas tratados cuando usted se reunió, según última denuncia, información que se ha dado, era ministro el año pasado, en el 2022, y se habría reunido, obviamente, con algunos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Todo esto en un contexto de marchas en el 2022. Gracias. Gracias. Empiezo por el final. El ministro de Defensa se tiene que reunir con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, si no, no sería ministro de Defensa. Pero concretamente, sobre esa reunión no se produjo. Se produjo una reunión de la alta dirección y simplemente fue un error de la Secretaría al transcribir ese tipo de reuniones. Repito, no tiene nada de malo que el ministro de Defensa se reúna con los comandantes generales o el ministro del Interior se reúna con el comando de la policía, ¿no? Para eso asumimos la dirección política de un sector. Con respecto a la primera pregunta, fíjese, es muy importante. Nosotros vamos a tratar de reunirnos con la mayor cantidad posible de alcaldes que son los líderes naturales del sistema de seguridad en sus distritos. Es por eso que hemos solicitado, por ejemplo, facultades para legislar sobre la utilización del canon y sobrecanon municipal, porque ¿quién mejor que el alcalde para conocer cómo está su comisaría o cómo están sus policías o las policías del Perú? Y vamos a dialogar con ellos para hacer no solamente una planificación estratégica en los distritos en los que existe mayor incidencia de la delincuencia, sino también para que exista una coordinación más estrecha con la policía y con las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera va a intervenir las Fuerzas Armadas? Conforme lo establece la Constitución, en calidad de apoyo a los puntos neurálgicos, estratégicos de la ciudad. Va a haber una presencia evidentemente territorial de las Fuerzas Armadas, eso es lo que va a haber, cuando lo requiera la Policía Nacional, y no nos va a temblar la mano para apoyar a la policía y para encontrar a aquellos delincuentes que están sembrando el terror, especialmente en las zonas más pobres del país. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes, ministros. Jacqueline Arce, de RPP Noticias. Preguntarle, en primer lugar, sobre esta denuncia periodística que tiene que ver con que sus 2 supuestas amigas obtuvieron puestos dentro del Estado o también obtuvieron órdenes de servicio con un total de 54.000 y 53.000 soles luego de haberle visitado. Luego, posterior a eso, nuevamente reiterarle la pregunta de mi compañero. Supuestamente se dio una reunión el pasado 11 de diciembre del 2022 durante las protestas sociales. Sin embargo, usted menciona de que no ha existido, pero hay, digamos que correos y todo lo que podría comprobar de que sí existió.
Esta reunión se da luego de, el 15 de diciembre pasa el reporte de 10 muertos en Ayacucho. ¿Usted en esa reunión aprobó o conoció de las directivas que pudo dar las Fuerzas Armadas para su actitud frente a esas manifestaciones en Ayacucho? Sobre la última reunión ya respondí con la primera pregunta. Y en la primera parte de la pregunta nosotros estamos dedicados a resolver los grandes temas del país y a resolverlos conjuntamente y, por supuesto, a asumir el control de todos los actos que nosotros hagamos en beneficio de los peruanos. La siguiente pregunta, por favor. Premier, Jacqueline Mesa de Radio Exitosa. Una consulta sobre el tema de... están usando el término terrorismo urbano muchos alcaldes acá en Lima por el tema de lo que ocurrió en San Juan del Lurigancho. ¿Qué diferente va a tener esta declaratoria de emergencia, ya que no es la primera vez? ¿Cuál es el plus que va a tener y si va a haber efectividad? Y mi segunda pregunta es por el tema de lo que ha declarado también la Presidenta de la República sobre la declaratoria de emergencia de los 544 distritos de regiones y en qué va a consistir, si podría, por favor, también explicarnos. Gracias. Sí, bueno, el terrorismo urbano existe cuando se propala una situación que atemoriza a la población y que ciertamente crea el caos y el desconcierto. Nosotros hemos podido ver cómo así es que están lanzando granadas en lugares públicos como San Juan del Lurigancho y tenemos que poner coto a esto. Estas granadas llegan a ese lugar por alguna razón y por eso el ministro de Defensa ha dispuesto una auditoría, por ejemplo, a todo el material de guerra de las Fuerzas Armadas para tratar de encontrar una ruta, una explicación a lo que está pasando. Pero fíjense, terrorismo urbano, violencia urbana o lo que fuera, lo que tenemos que hacer todos los peruanos unirnos para derrotar a estas mafias y a estas pandillas que andan aterrorizando a las poblaciones. Y créanme, no solamente con las medidas que estamos tomando en este momento, sino también con lo que vamos a sacar luego de que el Congreso, seguimos esperando, creo que ojalá que sea este jueves, nos otorgue las facultades legislativas, tenemos un paquete de medidas que vamos a implementar de manera inmediata y que van a llegar a sensibilizar a la población y a hacer eficiente la presencia del Estado para el control del orden interno y la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.